Bueno, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy, jueves 25 de febrero. Vamos a continuar con el contenido que teníamos pendiente de la segunda unidad. Estuvimos hablando la última vez de la membrana celular, de las proteínas de membrana, el transporte de materiales de agua desde el fluido extracelular hasta el interior de las células. Y bueno, no terminamos de hablar precisamente de esos movimientos. Nos habíamos quedado por acá. Habíamos hablado ya del transporte activo y del transporte pasivo. Decíamos, repasando de manera rápida, general, el transporte pasivo es un movimiento de material, de sustancias, desde fuera de la célula, de fuera del fluido extracelular, desde donde están más concentrados los componentes o las sustancias hasta donde están menos concentrados, el interior de la célula, y que eso obedece a un gradiente de concentración, es en favor de un gradiente de concentración. O sea, el movimiento va desde donde hay más hasta donde hay menos, atravesando directamente la membrana. Eso es transporte pasivo, por lo menos a nivel de difusión simple. A nivel de difusión facilitada, el movimiento de materiales o de agua en solución es a través de proteínas de facilitación o facilitadoras, ¿verdad? Que identifican el material y lo dejan entrar. Y la ósmosis es un tipo de difusión simple en donde, decíamos, el paso es de agua. Lo que pasa a través de la membrana es el agua. Decíamos que el transporte pasivo no gasta energía metabólica de la célula. Aquí estaban los ejemplos de qué sustancias son las que entran a través de difusión simple, difusión facilitada o ósmosis. Aquí hay unos ejemplos, ya lo habíamos visto. Y luego hablamos del transporte activo, creo que más adelante habíamos mencionado del transporte activo, que era lo contrario, ¿no? Era un movimiento de materiales utilizando siempre proteínas en la membrana, pero esas proteínas tienen que recibir una cierta cantidad de energía por parte de la célula para que puedan permitir el paso de materiales. Eso es transporte activo. Ahora, lo que creo que no habíamos mencionado es que, bueno, aparte de hablar de la bomba de sodio-potasio, ese bombeo de iones de sodio y iones de potasio que facilitan funciones tan importantes en el cuerpo como la contracción muscular o el impulso nervioso en el cuerpo. Aparte de eso, como un ejemplo de transporte activo, hablábamos también del transporte de protones, tanto en células animales, células de plantas, hongos, etcétera, igual para permitir diferentes funciones metabólicas en la célula. Y esto de los transportadores que está por aquí, los tipos de proteínas y las moléculas, cómo las transportan, si es en una sola vía o en dos vías. Esto lo habíamos mencionado, claro, esto tiene que usted leerlo, esto es algo fácil de entender, solamente es de leerlo y entender que en algunos casos los iones pasan por una única dirección. Algunas veces las proteínas permiten entradas y salidas en dos direcciones, y eso es lo que en el transporte activo se conoce como tipos de proteínas uniportadoras, simportadoras y antiportadoras. Ahora, lo que no habíamos visto eran estos mecanismos. Vamos a repasar rápidamente. En el transporte activo, la endocitosis es, bueno, sí creo que lo habíamos visto, pero la endocitosis es la entrada de materiales a la célula en grandes cantidades, como tragándose esos materiales. Endo quiere decir hacia adentro, movimiento de materiales hacia adentro. Y en este tipo de transporte activo, la célula tiene que hacer una transformación de su membrana. Claro, se modifica la estructura del citoesqueleto, la membrana, esa capa de fosfolípidos envuelve el material que debe de ser ingerido por la célula. Luego se forma al interior una vesícula y en el interior de la célula esa vesícula se disuelve
y el material que está dentro se disuelve con unas enzimas digestivas. Eso se llama endocitosis. La fagocitosis es básicamente lo mismo, solo que es particular de algunas células, como las células blancas de defensa, los glóbulos blancos, como los fagocitos, que lo que hacen es precisamente eso, englobar, envolver con su membrana celular partículas extrañas, antígenos. Antígenos que pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, y al englobarlos se los tragan, forman vesículas que llevan hacia el interior de la célula ese material, y los lisosomas, que contienen enzimas digestivas, se pegan a esa vesícula y disuelven ese material, así como los fagocitos fagocitan esos antígenos cuando llegan al cuerpo. La pinocitosis es básicamente cuando la célula dice toma los materiales disueltos del agua, es como tragarse una bocanada de agua en solución, o sea, en donde viene disuelto un montón de cosas, ¿verdad? Pueden ser iones, pueden ser moléculas pequeñas, etc. Por ejemplo, aquí dice pequeñas gotas de fluido son atrapadas por los pliegues de la membrana plasmática. Otra vez, la membrana se pliega y forma una vesícula, como que envuelve al agua en solución, atrapando dentro del citosol en forma de vesículas pequeñas. Cuando la célula se traga, fagocita o por pinocitosis ingiere una cierta cantidad de agua en solución, en donde viene disueltos muchos materiales, siempre se forma al interior unas vesículas. Al interior de la célula se forman unas vesículas, que serían membranas o unas bolsitas rodeadas de o construidas a partir de fosfolípidos. Y esas vesículas adentro del cuerpo se disuelven con enzimas digestivas que vienen en los lisosomas. Espinocitosis sería como tragarse una bocanada de agua en solución. A diferencia de fago y de endo, que comúnmente se conoce, que lo que se traga es, por supuesto que va a venir una cantidad de agua en la endocitosis, pero principalmente la célula lo que anda buscando es un material sólido, o una sustancia, o un compuesto. Y en esta de endocitosis mediada por receptores, es que moléculas específicas se combinan con proteínas receptoras, o sea, hay proteínas especiales en la membrana que reconocen ciertas moléculas, y una vez que esa molécula es reconocida como algo necesario en ese momento dentro de la célula, pues entonces se introduce hacia el interior, modificando la membrana, formando una vesícula, y luego digiriéndola en el interior. Aquí se menciona un ejemplo. Este es el mecanismo, dice, por ejemplo, por el cual las células eucariotas toman macromoléculas como el colesterol de la comida, por supuesto. Cuando nosotros comemos y digerimos la comida, si el colesterol anda ahí en sangre y llega a varios tejidos del cuerpo, pues cuando llega a las células, se ingiere colesterol, porque recuerde que el colesterol se necesita incluso para la reparación de la membrana, para la reconstrucción de la membrana o para producir membrana. Y entonces, por ejemplo, se ingiere. O podríamos pensar también en azúcar, ¿no? El azúcar igual en forma de polisacárido, por ejemplo, o en disacárido, igual puede ser tragado de esa manera. Y las uniones celulares que les había mencionado, que bueno, las células están comunicadas unas con otras, ¿no? Es importante entender que en un tejido las células están unidas. Y hay diferentes tipos de uniones, de anclaje, estrechas, en hendidura, plasmodesmos. Cada una de estas tiene una función distinta. Entonces ustedes al leer ahí se dan cuenta de por qué tienen nombres diferentes y a qué se refieren esas uniones entre una célula y otra en un tejido. Esto es bien importante. El medio ambiente celular, las células están inmersas en el cuerpo fluido que somos nosotros, porque nosotros somos realmente los seres vivos, todos los seres vivos. El cuerpo de los seres vivos es una solución, es una mezcla de agua con moléculas orgánicas y una pequeña cantidad de inorgánicas, incluyendo el agua misma. Recuerde que estructuralmente el agua forma cerca del 75% de las células. En todos los seres vivos, no solamente en los humanos, ¿verdad? No solamente en los animales. Entonces, las células están en agua, están en un medio acuoso en el cuerpo. Entonces, esto que llamamos fluido intracelular o fluido extracelular no es más que el agua en solución
que existe dentro de las células o fuera de las células. Claro, cuando hablamos del fluido intracelular, estamos hablando del fluido dentro de la célula, y cuando hablamos de fluido extracelular, estamos hablando del contenido acuoso del agua en solución que hay afuera de los tejidos. Esto del fluido extracelular, o FEC, así es como se le denomina también, FEC, fluido extracelular, pues como es agua en solución, el agua es el solvente y los solutos pueden ser cualquier cosa, es decir, pueden ser gases como el oxígeno, como el CO2. Ahí en el FEC, los solutos también pueden ser nutrientes como carbohidratos, pueden ser lípidos, pueden ser proteínas, pueden ser vitaminas, pueden ser minerales, pueden ser desechos también, dióxido de carbono, urea, ácido úrico, amoníaco, el amonio. Pueden ser hormonas que llegan desde una glándula hasta un órgano específico. Y todo esto en agua, ¿no? Porque estamos hablando que el solvente es el agua. Este es el solvente. El disolvente universal es el agua. Entonces, en el fluido extracelular puede haber de todo, tanto nutrientes como gases, como enzimas, como hormonas, como también desechos. Recuerde que, por ejemplo, cuando usted ingiere alimentos proteicos, por ejemplo, cuando usted come proteínas, y esas proteínas van a ser introducidas a las células para que las células utilicen los aminoácidos que la forman para diferentes funciones importantes, funciones vitales. Primero tiene que llegar del intestino, esa proteína tiene que pasar al torrente sanguíneo. Por el torrente sanguíneo, esa proteína, estamos hablando en este caso, en ejemplo de proteína, van a moverse por la sangre hasta diferentes tejidos del cuerpo. Cuando salen de la sangre, tienen que atravesar las paredes del vaso sanguíneo y llegar al FEC. Ahí es cuando llegan al FEC. Cuando llegan al FEC, luego tienen que introducirse hasta el interior de la célula a través de la membrana, y comúnmente pues a través de un transportador seguro, alguna proteína que identifica esa molécula y la deja entrar. Entonces, en el fluido extracelular puede haber de todo. Por lo tanto, en el fluido intracelular también puede haber de todo, porque una vez que todo eso entra, pues ya ahora puede también estar dentro de la célula. Cuando hablamos del fluido intracelular, estamos hablando del citosol. Cuando les digo citosol, es todo el contenido fluido que hay en el interior de la célula. Comúnmente también se usa como sinónimo citoplasma, aunque hay una diferencia entre los dos términos. Citosol se refiere a básicamente la parte fluida, digamos, del interior de una célula, y citoplasma se refiere no solamente a la parte fluida, sino que citoplasma también hace referencia a que dentro de ese citosol hay organelos que están ahí presentes. Entonces, citoplasma sería como un concepto más general que habla tanto de la parte fluida, citosol, como de los organelos que están en el citosol. Y citosol solo es el ambiente fluido, solo la parte fluida interior. Entonces, quiero rápidamente mostrar, a ver, obviamente esto está en los capítulos, si estamos hablando de membrana, en el libro de Solomon, el capítulo 15, ¿verdad? Si estamos hablando de el libro de Audesirc, membrana, está en el capítulo 5, recuerden. Entonces, otra cosa que es importante entender es la forma como cambian las soluciones en el cuerpo, o los estados de solución en el cuerpo humano o en el cuerpo de un ser vivo. Y esto se explica de la siguiente manera. Miren, en algún momento nuestras células tienen menor cantidad de solutos adentro que la que hay en el FEC, o incluso mayor cantidad de agua adentro de la célula que la que hay en el FEC, en cuanto a concentración por espacio, por volumen. Entonces, a esto se conoce como las soluciones isotónicas, hipertónicas
e hipotónicas. Entonces, ¿qué es esto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas? Bueno, veamos lo que es una aquí dice disolución. En otros libros, este es el libro de Solomon. En otros libros no dice disolución, sino que simplemente dice solución. Vamos a ver, aquí está el libro de... Sí, este es el libro de Audesirc. Te vea que aquí en el libro de Audesirc se dice solución isotónica, hipertónica e hipotónica. Y en el de Solomon, perdón, aquí en el capítulo 15 de Solomon, dice disolución. Disolución porque siempre estamos hablando de soluto y solvente, ¿verdad? Y por eso es que se dice disolución, soluto y solvente. Hay una parte líquida y otra parte de solutos. Entonces, vamos a decir solución. En una solución isotónica, dice aquí que es cuando una célula se coloca o cuando las moléculas de agua ingresan y salen de la célula, pero el movimiento neto de moléculas de agua es cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es más fácil de entender de lo que parece. Esto en rosado es la membrana celular. Entonces, normalmente los tejidos y el interior de las células, o el FEC y el FIC, que sería el fluido intracelular, tanto FEC como FIC normalmente deben de tener cantidades equivalentes de agua y de solutos. Cantidades más o menos iguales, equivalentes. De tal manera que haya una misma proporción o concentración de agua en el FEC que concentración de agua en el FIC. Lo mismo que de solutos. Solutos en el FEC y solutos en el FIC deben de estar como bien equiparados. Eso es comúnmente como funcionan día a día, minuto a minuto, segundo a segundo las células. O sea que el estado normal, digamos, de la solución del cuerpo de un ser vivo debe de ser isotónica, en donde hay un buen movimiento hacia adentro y hacia afuera de materiales a través de la membrana celular, de acuerdo a las necesidades de la célula, pero que nunca va a haber más o menos de una cosa adentro o afuera, de tal manera que haya una inestabilidad de concentraciones. Eso quiere decir solución isotónica. Todo está bien dentro y fuera. Hay concentraciones más o menos iguales adentro y afuera de agua y de solutos. Entonces, aquí se ve un ejemplo de este glóbulo rojo que está aquí. Está en un beaker que simula el fluido que hay dentro del cuerpo. Entonces, claro, este beaker tiene agua y tiene agua a una concentración de solutos mezclados con esa agua que es isotónica con la concentración de solutos y de agua dentro de este glóbulo rojo, que es lo que normalmente pasa en el cuerpo. De tal manera que el glóbulo rojo no pierde su forma, no pierde su función, no se deshidrata, no se hincha, sino que funciona normalmente. ¿Sí? Bien, entonces eso es una solución isotónica. Nuestro cuerpo debe de estar en una condición de isotonía o una condición isotónica para que las células y los tejidos funcionen bien, todos. Ahora, ¿qué pasa cuando la concentración de solutos y de agua cambia de un lado o de otro de la célula? ¿Qué pasa cuando cuando nosotros estamos en un medio o nuestras células están en un medio hipertónico? Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Este es un glóbulo rojo igual, vea, mire que en un medio hipertónico, hiper quiere decir mucho, mucho, hipertónico es cuando el fluido extracelular contiene una mayor cantidad de solutos que el interior de la célula. O sea, hay más solutos afuera que adentro. Entonces, el agua del interior de la célula tiende a salir de la célula hacia el FEC. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, cuando usted se mete en una piscina, no se va a nadar a una piscina. Pasa que usted está entrando en la piscina es un medio hipertónico en relación a sus células de su cuerpo, en relación a su cuerpo. Usted está metido ahora en la piscina, en el agua de piscina, está metido en un medio hipertónico. ¿Por qué? Porque el agua de la piscina contiene una mayor cantidad de ciertos solutos, como por ejemplo iones de cloro,
que hay en muchísima más cantidad en el agua de la piscina que dentro de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua de sus células tiende a salir hacia el agua de la piscina. El cuerpo entiende esto como tratar de igualar concentraciones de adentro y de afuera de la célula. Como igualarlo. Entonces, como afuera hay más solutos que agua dulce, digámoslo así, entonces el agua dulce tiende a salir de la célula hacia afuera. Es lo que se ve aquí en esta imagen. Y por eso usted sale después de la piscina, sale con los dedos arrugados o con la piel arrugada. ¿Por qué pasa eso? Porque usted perdió agua, su cuerpo perdió agua debido a que usted se sumergió en una solución hipertónica. Lo mismo pasa con el agua del mar. Si usted nada en el mar, igual, usted más bien ahí está en un medio hipertónico mayor todavía, porque en el mar la concentración de otras sales, no solamente iones como el cloro, sino que sales, muchas sales minerales, es muchísimo mayor que dentro de su cuerpo. Entonces usted se sale después de un rato de estar metido en el agua del mar y sale todo deshidratado, porque su cuerpo estuvo metido, introducido en un medio hipertónico. Entonces, ¿qué pasa con las células en un medio hipertónico? Se mueren. ¿Por qué? Porque se deshidratan. Entonces, si alguien estuviera demasiado tiempo en agua de mar, por ejemplo, se moriría por deshidratación. Empiezan a fallar todos los tejidos del cuerpo, todos los órganos empiezan a fallar porque todas las células están comprometidas de perder agua desde el interior. Ahora, vea usted lo que pasa en el otro caso, en el otro extremo, cuando más bien hay una solución hipotónica, o sea, que el nivel el nivel de solutos o el nivel de solutos es menor afuera en el FEC y es mayor el agua en el FEC que en el interior de la célula. Entonces ahí lo que ocurre más bien es que el agua tiende a entrar del FEC hacia el interior de la célula, hacia el FIC. ¿Por qué? Porque afuera hay más agua que adentro. Adentro hay más solutos que afuera. Entonces el agua tiende a entrar para diluir y equiparar concentraciones de solutos y solventes. Y entonces, ¿qué pasa si el agua está entrando más de lo que debería por ósmosis hacia el interior de la célula? La célula se va a inflar, se va a hinchar, se va a llenar de agua. Y eso interrumpirá el funcionamiento normal de esas células. Por lo tanto, también pueden fallar. Los tejidos, los órganos pueden fallar. Entonces, estar en un medio, cuando las células están en un medio hipotónico, igual comienzan a fallar. Empiezan a dejar de funcionar hasta el grado de que pueden reventar literalmente. O sea, que puede haber tanta presión de agua desde adentro hacia afuera que la célula literalmente puede dañarse al explotar. No explotar así como salen los muñequitos o en las películas, no. Pero sí, digamos, dejar de funcionar la estructura de membrana y la célula prácticamente ya no podría regular los materiales que entran y salen. Entonces acabaría muriendo. Y esto ocurre, sí ocurre. Por ejemplo, como ya les había mencionado, si uno se mete al agua de mar o al agua de una piscina, cambia la solución en donde está. Ahora, internamente, nuestra homeostasis celular hace que nuestro cuerpo se mantenga en un estado de isotonía. Ahora, puede haber, por ejemplo, una condición de hipotonía o de una solución hipotónica dentro de nuestro cuerpo cuando el cuerpo pierde la capacidad de eliminar fluidos del interior. Se han fijado que a veces hay personas que por alguna enfermedad, por alguna condición médica, sufren de retención de líquidos en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, se han fijado que las embarazadas, porque van ganando más peso y se alteran algunas funciones en los meses en donde está gestando, retiene más líquidos en las piernas. Es bien común ver que en las mujeres embarazadas retienen muchos líquidos en las piernas. Pero también hay otras condiciones de salud en las que a una persona le falla el sistema linfático,
y es incapaz de eliminar o de controlar las concentraciones de agua que hay en el cuerpo. Entonces se llega a inflar, se hincha. En ese caso, puede que ocurra una situación de estas, de hipotonía, en donde las células empiezan a morir porque hay demasiado fluido en el exterior de la célula, y ese fluido tiende a entrar por ósmosis hacia adentro, porque recuerde que la ósmosis es una entrada de agua libre. El agua no necesita pedirle permiso a ninguna proteína para entrar a la célula, entra atravesando la membrana directamente. Entonces, cuando el agua no se elimina del cuerpo de manera adecuada y se acumula por algún problema físico, por ejemplo, tiende a pasar también esto de la hipotonía. Cuando usted está sano y normal y no hay ningún problema físico en su cuerpo, así como que le agrave esas concentraciones de agua en el cuerpo, por ejemplo, que usted es una persona sana, que su cuerpo puede regular, su sistema linfático puede regular el agua que se elimina del cuerpo, pues usted va a estar en una condición de isotonía, y eso es lo que comúnmente prevalece, ¿no? Tenemos que estar en ese nivel todos. En las plantas ocurre algo parecido. Las plantas sufren, bueno, las células vegetales o las células de cualquier otro ser vivo igual sufren el mismo problema. Si una planta, por ejemplo, que usted tiene en su casa, recibe a través de la tierra, que usted le echa un agua demasiado concentrada, digamos, con jabón, por decir algo, o con un fertilizante, que está muy concentrado, lo que va a pasar es que las células se van a saturar van a estar saturadas las células ¿cómo se llama?, de solutos. La célula puede entonces perder agua desde el interior, vaciarse de agua y llegar a un estado de plasmólisis. La plasmólisis es como la misma deshidratación que ocurre cuando la célula está en un medio hipertónico. O sea que la célula se plasmoliza, la célula de una planta se plasmoliza y se muere por lo tanto, porque pierde agua, se deshidrata, y lo único que queda al final de esa célula deshidratada, el interior muerto, y la pared celular es lo único que queda. Entonces, por eso es que a veces, si usted le echa demasiado fertilizante o demasiado agua con muchos componentes de jabón o detergente, digamos, a una planta, lo que va a pasar es que esa planta se va a marchitar, porque sus células se van a deshidratar. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, así como eso le puede pasar a cualquier otro ser vivo, ¿no? Pero en el caso de las plantas, a esa muerte por deshidratación se le llama plasmólisis. La célula se plasmoliza. Esto está, por supuesto, ahí en el libro de Solomon o en el libro de Abu de Sirk. Recuerde que si estamos en el libro de Abu de Sirk, igual, ahí está la explicación igual de esos medios. Quizá la explicación sea un poco diferente, pero es exactamente al final la misma idea. Aquí están, ¿no?, mismos ejemplos y una explicación, digamos, un tanto más simple. Este libro tiende a ser un poco más simple que el de Solomon. Mira, aquí habla de la turgencia y de la plasmólisis de las células. El transporte activo, lo que ya vimos, de lo que estábamos hablando, de la pinocitosis, de la endocitosis, de la fagocitosis. Ahí está explicado. Las uniones, aquí están explicadas también, las uniones, cómo las células están comunicadas a través de plasmodesmos, a través de uniones de herradura, de hendidura, etcétera. Diferentes tejidos se comunican tus células de manera distinta. Ahí está, eso es necesario repasarlo porque es importantísimo, porque recuerde que el funcionamiento del cuerpo se basa en la comunicación celular. O sea, las células como deben de actuar coordinadas con todas las demás. Entonces, es necesario que uno entienda, que uno comprenda cómo es que las células tienden a comunicarse. Otra cosa que se ve en este parcial, que es importante, es el tema de los tejidos dentro del cuerpo animal y los tejidos también de las plantas. Los tejidos son esas agregaciones de células de la misma forma, con la misma función, que se unen para dar o para coordinarse y realizar una cierta función
orgánica en el cuerpo. Entonces, aquí en el capítulo 17 del libro de Solomon se explica esto, por ejemplo, y se habla de los tipos de tejidos que tenemos en el cuerpo. Hay una pequeña presentación aquí que vamos a ver ahorita para que repasemos eso de los tejidos. Claro, esto es un resumen, nada más, ¿verdad? Esto es un resumen, no es una explicación completa, extensa, sino que, bueno, esas cosas ustedes las tienen que hacer al revisar el contenido. Entonces, en el cuerpo de un animal, básicamente hay una serie de tejidos que conocemos como tejidos del cuerpo animal o tejidos animales, ¿verdad? Son células semejantes relacionadas entre sí que llevan a cabo las mismas funciones y que recordemos que para entender el cuerpo, los científicos, los que nos dedicamos a la biología, y específicamente aquellos que se dedican a la histología, que sería la rama de la biología que estudia los tejidos que forman el cuerpo de los seres vivos, en este caso de los animales, entender cómo se asocian esos tejidos y cómo forman a su vez o forman parte de los órganos, que a su vez forman parte de sistemas y que dan dan el funcionamiento o explican mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo en general. Sabemos lo que es la anatomía, sabemos lo que es la fisiología, como ramas de la ciencia también, de la biología, pero aquí vamos a ver lo que queremos llegar a entender de manera general el día de hoy, que el cuerpo de un animal, ya centrándonos en los animales, tiene 4 tipos de tejidos específicos, 4 tipos diferentes de tejidos. Podemos encontrar tejido epitelial, o sea, piel, tanto fuera del cuerpo como al interior del cuerpo. Tejido epitelial, el tejido epitelial tiene varias funciones, ahorita lo vamos a ver. Tejido conectivo, que como su nombre lo indica, es un tejido que conecta ciertas partes del cuerpo con otras. Tejido muscular, dentro del cual tenemos tejido muscular liso y tejido muscular cardíaco y tejido muscular esquelético, ¿no? Y luego tejido nervioso. Entonces, en el cuerpo de cualquier animal podemos encontrar estos 4 tipos básicos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y aquí es como unos dibujos que muestran esos 4 tejidos: el muscular, el conectivo, el epitelial, la piel y el tejido nervioso. En cuanto al epitelial, las funciones principales del tejido epitelial son las de darle protección al interior del cuerpo. Recuerde que el tejido epitelial, si estamos hablando de la piel externa, la epidermis, estamos hablando de capas de células, porque la epidermis está formada de varias capas de células que están dándole protección al interior del cuerpo. Protegen, aíslan el cuerpo, el interior, de lo que hay afuera. Es una función de protección. También tiene la piel una función de absorción. A través de las células de la piel absorbemos nutrientes, por ejemplo, como la piel que recubre todo el tracto gastrointestinal. Y más específicamente el intestino delgado. Recuerde que nosotros la absorción de nutrientes y una parte de agua la hacemos a través del intestino. Y del intestino delgado particularmente, se absorben los nutrientes que van a dar a la sangre y de la sangre se distribuyen esos nutrientes a todas partes del cuerpo. Entonces, esa es la función de absorción. La secreción también es una función de la piel. ¿Secreción de qué? De sustancias que van hacia adentro o hacia afuera, porque, por ejemplo, nuestra piel, nuestra epidermis tiene glándulas que drenan o que producen secreciones hacia afuera. El sudor es una secreción. Y también el sebo es una secreción. El sebo es ese aceite o esa sustancia como aceitosita que tenemos en la piel. Eso se llama sebo. Y es una sustancia que se produce, obviamente, en una glándula exocrina, porque produce una sustancia que va dirigida hacia afuera. Eso quiere decir exocrino, hacia afuera del cuerpo va dirigida la sustancia esa secreción. Y el mismo sudor es también parte de, es una glándula exocrina que produce el sudor, que es la glándula sudorípara, que también produce esa sustancia que va dirigida, o esa secreción que va dirigida hacia afuera del cuerpo. Por eso se llama exocrina la glándula.
Las sebáceas y las glándulas sudoríparas son ejemplos de glándulas exocrinas. Las glándulas mismas, la estructura de ese órgano llamado glándula, es básicamente piel, son células epiteliales. Y la función de sensación, claro, la sensación es importante porque recuerde que a través de la piel nosotros tenemos terminaciones nerviosas que percibimos calor, percibimos presión, cambios de presión, percibimos el tacto, ¿verdad? Es el frío, es el calor. Entonces tenemos terminaciones nerviosas en la piel que nos dan sensación, nos hacen que podamos percibir estímulos que vienen de fuera. Y como dice aquí, el tejido epitelial o epitelio consta de células estrechamente ajustadas o unidas muy compactamente entre sí para formar unas capas continuas de células. Si hablamos de epidermis, constituye la capa externa de la piel. Y si hablamos de el epitelio interno, son todos los revestimientos de tracto digestivo, respiratorio, excretor, reproductivo. Incluso alrededor de todos los órganos hay membranas de piel que rodean los órganos. Por ejemplo, ¿cuál es el revestimiento de piel que rodea el corazón? Se llama pericardio. ¿Cuál es el revestimiento de piel o de epitelio que rodea los órganos de la cavidad abdominal? Las vísceras, como nosotros decimos, las vísceras. Los mesenterios. Así se llama, mesenterio. ¿Cómo se llama o las capas de piel de epitelio que rodean el cerebro? Se llaman meninges. ¿Cómo se llama la capa de piel que rodea los pulmones? Se llama pleura. Entonces vea que incluso la piel rodea los órganos, porque le da una cierta protección al órgano también. O sea, es una capa de protección. Entonces esas son las funciones principales de lo que es la piel, tanto en el exterior del cuerpo como en el interior. Porque recuerde, si usted se pudiera dar vuelta como un calcetín, las paredes interiores del cuerpo, ¿qué es lo que tienen? Piel, es piel. Ese es el tejido epitelial. El tejido epitelial hay muchas cosas de las que hablar. Es un tejido de hecho es considerado un órgano, la piel es considerado un órgano, porque tiene tantas células que es el órgano más largo que hay en el cuerpo. Ese es el tejido epitelial, la piel. Entonces, con base en el número de capas que se forman en cada parte del cuerpo por la piel, nosotros vamos a tener que el tejido epitelial se clasifica como epitelio simple cuando estamos hablando de una sola capa de células. Como por ejemplo en los intestinos. Los intestino delgado está formado básicamente por epitelio simple. Una sola capa de piel recubre el interior del intestino. Hablamos de epitelio estratificado cuando hay varias capas. Por ejemplo, la epidermis, las células que forman nuestra piel externa, tiene de 5, 6 hasta 7 capas de células muertas que forman ese epitelio llamado estratificado. Recuerda que estamos hablando aquí del número de capas que forman esa piel. Simple cuando es una sola capa, estratificado cuando son muchas capas, y pseudoestratificado cuando hay una capa que parecen varias capas, aunque solamente es una, porque la forma como están unidas unas células con otras da la imagen o da la apariencia de que hubiera más células ahí, pero en realidad solo es una capa. Pero también el epitelio o el tejido epitelial se puede clasificar en base a la forma que tienen las células. Hay células cúbicas, o sea, tienen una forma cuboidal, células cuboidales, porque parecen una cajita, un cubo. Hay células escamosas o planas, células así como las que hay en la epidermis que recubre el exterior de nuestro cuerpo. Células planas, escamosas. Hay células columnares o cilíndricas, columnares así, o sea, como alargaditas, como en forma de un barrilito. Y esas son las células, por ejemplo, que cubren el intestino, por ejemplo. Eso es la forma que tienen las células. Y aquí dentro de los tejidos epiteliales que encontramos tenemos el epitelio escamoso simple, que nos dice que son células planas dispuestas en una sola capa, que están, por ejemplo, ubicadas en los alvéolos del pulmón,
en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué los alvéolos pulmonares y los vasos sanguíneos están rodeados de una sola capa de células? ¿O por qué es un tejido escamoso y es simple, una sola capa? Bueno, porque recuerde que a través de los vasos sanguíneos entran y salen materiales. Es más fácil que un material atraviese una sola capa de células que atraviese 2, 3, 4, 5 capas de células. Por eso, en esos lugares en donde hay absorción de ciertos nutrientes, como el intestino, o en esos lugares en donde debe de fluir fácilmente el oxígeno, como en los alvéolos del pulmón, es más fácil que el oxígeno atraviese una sola capa de células a que el oxígeno atraviese muchas más capas de células. Por eso es que en esos lugares el epitelio es simple, una sola capa. ¿Qué funciones tiene el epitelio escamoso simple en estos lugares? Bueno, ya dijimos, la absorción, como por ejemplo los vasos sanguíneos o en el intestino, y la difusión, el paso de oxígeno a través de los vasos sanguíneos hasta llegar al alvéolo en esa región. Epitelio cuboidal simple, aquí le dice qué tipo de tejido es, a dónde hay, por ejemplo, en qué partes del cuerpo hay y cuáles son sus funciones. Columnar simple, lo mismo, escamoso estratificado, epitelio pseudoestratificado, aquí están las funciones y dónde están ubicados. Incluso aquí en la diapositiva se muestran algunos ejemplos. Pero en el libro, también, en el libro de hecho, usted va a ver que hasta le ponen microfotografías. Si yo lo aumento acá, aquí le habla del tejido epitelial, le dice epitelio escamoso simple, lo mismo que estábamos viendo en el cuadro, pero ahora más bien con fotografías reales del cuerpo, y aquí le dice ubicación, donde hay ese tipo de tejido, funciones y descripción. Es lo mismo que decía el cuadro, un poquito, digamos, con algunas otras palabras o algunos otros ejemplos de lo mismo. Epitelio escamoso simple, epitelio cuboidal simple, epitelio columnar simple, escamoso estratificado, pseudoestratificado. Lo mismo, nada más que mucho más ejemplificado, mucho más claro. Recuerde que esto solamente es un resumen, esto de las diapositivas solo son resúmenes, pero en los libros está bien explicado, completamente explicado. Decir importante que las glándulas están compuestas, como ya les decía, de células epiteliales y que tenemos dos tipos de glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Cuando hablamos de exocrinas, estamos hablando de que la glándula posee un conducto a través del cual la secreción que se produce va a dar hacia el exterior del cuerpo. Ejemplo, las células caliciformes, ahorita les digo cuáles son esas, la glándula sudorípara que ya mencionamos, las mamarias, glándulas mamarias también son un ejemplo de exocrina, las glándulas salivares, igual, las sebáceas y las glándulas serosas. ¿Qué son las caliciformes? Bueno, miren lo que dice acá. Una glándula, bueno, aquí, esta parte, el tejido epitelial que reviste las cavidades del cuerpo suele tener células especializadas que secretan moco, llamadas células caliciformes. La mucosidad lubrica estas superficies y ofrece protección y facilita movimiento de materia. Entonces, alrededor de las cavidades de nuestro cuerpo hay células epiteliales especializadas en la producción de moco. A eso se refiere. Entonces, en estas glándulas hay ese tipo de células que producen moco. Y las glándulas endocrinas son aquellas que no tienen conductos que llevan sus productos, sus secreciones, sus hormonas hacia el exterior del cuerpo, sino más bien hacia los órganos internos del cuerpo. Eso es una glándula endocrina, o sea que su secreción va hacia adentro del cuerpo. Son las hormonas, que son mensajes químicos, van dirigidos por los fluidos del cuerpo, de la sangre, van dirigidos hacia algunos órganos en particular. Esa es la diferencia que hay en las exocrinas y en las endocrinas. La similitud que tienen es que ambas están formadas o construidas a partir de células epiteliales.
Bueno, las mucosas, las membranas mucosas que hay en el cuerpo, hay en varios lugares, ¿verdad? Todas aquellas regiones del cuerpo que necesitan lubricación a través del moco, por ejemplo, en el sistema respiratorio alto, en el tracto gastrointestinal, en algunas regiones del cuerpo donde hay esfínteres. Entonces, se necesitan moco. El moco, porque el moco es un lubricante que facilita movimiento de material o excreción de sustancias de desecho que tienen que ser eliminadas también. Así es como nosotros en nuestra nariz y nuestro tracto respiratorio alto tenemos producción de moco por células caliciformes que hacen posible que se capture sucio, polvo y partículas antígenos, partículas de virus, de bacterias, etcétera, que pueden entrar a través del aire, se capturan ahí de tal manera que se pueda facilitar su eliminación. Glándulas endocrinas hay muchas, eso se puede estudiar en el libro más fácilmente. Y luego solo quiero repasar esto del tejido conectivo, así de manera rápida. El tejido conectivo son muchos tipos de tejidos en realidad. Está la sangre, está el cartílago, está el hueso, está el tejido conectivo laxo, que está en la piel, está el tejido conectivo adiposo, el tejido donde se guarda la grasa en el cuerpo. Está el tejido conectivo denso, está el tejido conectivo reticular, el tejido conectivo elástico. Todo eso es tejido conectivo. Incluso la misma sangre, el hueso, el cartílago, es tejido conectivo. Y está por todas partes del cuerpo. O sea, los tejidos conectivos están por todas partes del cuerpo y gran parte de ellos, como los tejidos conectivos laxo, denso, elástico y reticular, tienen unas grandes cantidades de una proteína estructural llamada colágeno. El colágeno es una proteína que es la abundante en el reino animal. Todos los animales poseen colágeno y es esa proteína que le facilita a la piel tener flexibilidad y le facilita al tejido conectivo que está conectado con el cartílago y con el hueso tener movilidad. Es importantísimo el colágeno para la movilidad, es una proteína estructural. También la presentación muestra una serie de explicaciones sobre el tejido denso, laxo, elástico, reticular, dónde están ubicados, las funciones, el adiposo, el cartílago, el óseo, el sanguíneo, igual con descripción y funciones. Y bueno, una explicación, digamos, ya con un poco de imágenes de cada uno de esos tejidos conectivos, el adiposo, dónde se guarda, dónde se almacena grasa en el cuerpo, cómo son las células adiposas que se llaman adipocitos, en qué partes del cuerpo se almacenan. Por ejemplo, en la hipodermis, debajo de la dermis, empieza la capa de tejido conectivo graso, donde se almacena la grasa en el cuerpo. Luego se habla del cartílago, las funciones que tiene el cartílago, en qué parte del cuerpo tenemos cartílago, el tejido óseo también, cómo está conformado, el tejido sanguíneo, cómo está conformado. Y luego el tejido muscular, los tipos de tejido muscular que hay, liso, cardíaco y esquelético, y que están formados de estas células fibrosas, o sea, alargadas en forma de fibras o de hilos, que se llaman miocitos o fibras musculares, y más o menos una explicación de cómo son esas fibras musculares, tanto en el tejido esquelético, músculo esquelético, como en el tejido liso, como en el tejido cardíaco, unas diferencias que hay en su forma, en su estructura. Pero si usted se va igual a los libros, en los libros la explicación es muchísimo más amplia, ¿verdad? Aquí ya se me trabó esta cosa, pero bueno, vamos a ver. En los libros la explicación es muchísimo más amplia, porque entonces viene acá, igual, entonces vienen los textos y le dicen, bueno, el tejido conectivo laxo es así, y está ubicado en tal lugar, su función es esa y tiene estas características. El conectivo denso es así, el elástico, el reticular, el adiposo, el cartílago, el hueso, la sangre. Entonces le da una explicación muchísimo más detallada, obviamente, que lo que le puede dar una presentación, que solamente es un resumen.
Vamos a ver. Aquí está la explicación de manera resumida de los tipos de tejido muscular. El tejido nervioso, que no solamente está formado por neuronas, sino que hay otras células que se llaman células gliales o células de neuroglia, que son células de varios tipos. O sea, que uno piensa nada más que el tejido nervioso son neuronas. No. La neurona es la célula principal del tejido nervioso porque es la más abundante y porque es la que recibe y transmite el impulso nervioso. Pero no es la única célula que hay en el tejido nervioso. Hay otras células, las células de neuroglia, que hay células de protección, o sea, hay células que están encargadas como de darle protección a la neurona, hay otras células que están encargadas de darle alimento a la neurona, nutrir a la neurona, y otras que tienen otras funciones. O sea, hay varias células en el tejido nervioso, eso se puede ver también ahí. Y es importante que uno, cuando estudia el tema de tejidos, le quede muy claro, no solamente qué tipo de tejidos nos conforman, nos estructuran, sino también nos quede claro en qué partes están, cuáles son sus funciones. Vean que los libros igual, los libros bien ilustrados, como los que usamos en biología, muestran siempre estas tablas o estos cuadros en donde siempre se hacen explicaciones resumidas de las características de cada cosa, lo cual es sumamente importante. Igual, tejido nervioso, por aquí le explica los tipos de células que hay en el tejido nervioso y sus funciones. Y luego, pues, ver cómo en el cuerpo en general, los tejidos que hay, todos están integrados. Todos son diferentes, pero todos están integrados y funcionan coordinadamente para conformar o estructurar todos los sistemas del cuerpo. O sea que nuestro cuerpo está construido de una manera muy compleja y entender esos mecanismos de integración de las funciones de todos los tejidos es algo sumamente importante. Bien, antes de terminar, quiero darles un aviso muy importante. Me voy a ir al curso. Bueno, aquí creo que ya me sacó por el tiempo que no estuve ahí, pero bueno, vamos a probar. Aquí en el curso, a ustedes no se les ha subido, si se fijaron en el calendario, hace falta una actividad que se les tenía que subir el 23, pero no se les ha subido porque hay un comunicado que se les acaba de poner en el aula, que quiero que lo leamos ahorita, así de manera rápida, que esto cambia un poco las reglas de juego. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a leer el comunicado. El comunicado que está aquí publicado. Aquí está en la sección de presentación y foros. Ahí está el comunicado. Vean lo que dice. Dice, comunicado. La coordinación y el claustro de docentes de la asignatura Biología General de BIS 121 de Ciudad Universitaria, por este medio informa a todos los estudiantes que cursan la clase en el presente periodo académico, primer PAC 2021, que con el fin de fortalecer el proceso de aprendizaje personalizado y mantener rigor académico en cada una de las actividades programadas, se ha considerado redefinir algunos aspectos en la metodología de evaluación para este periodo. A continuación se resumen. Número 1, este es uno de los cambios o modificaciones que se están haciendo ahorita, se mantiene el límite de tiempo para el desarrollo de los exámenes parciales en 1 hora. Recuerden que usted desarrolla los exámenes en 1 hora. Pero, y aquí el pero, aquí está la modificación, se restringe el tiempo para ingresar en horario de 4 a 5. Se les había puesto el horario de 4 a 6, ya no. Ahora el examen va a ser de 4 a 5. Todo el mundo tiene que entrar a las 4. En las mismas fechas acordadas. La fecha de examen no cambia. Pero sí, ya no van a ser de 4 a 6, van a ser de 4 a 5. Número 2. Las actividades acumulativas del segundo, tercer y cuarto parcial deberán realizarse en el horario correspondiente en el que matriculó la clase, o sea, en la hora clase, y de acuerdo con la planificación por cada docente. Esto quiere decir lo siguiente, ya no se les va a dar que cualquier día de la semana usted se meta a realizar su actividad acumulativa. No, sino que se le va a habilitar únicamente en hora clase, en la hora que matriculó la clase. Es decir, en su caso, de 11 a 12, de lunes a viernes.
perdón, de lunes a jueves, nada más. No va a estar habilitada a otras horas. Y eso es porque nos dimos cuenta, y esto en general, ¿verdad? No estamos acusando a alguien en particular, pero nos dimos cuenta que en varias secciones hubo estudiantes que se pasaron casi que completamente el cuestionario de la primera unidad, se lo pasaron completito. O sea que hubo alguien, una persona o más de una persona, que lo desarrolló y luego se los pasó a todos los demás, en varias secciones. Entonces, para evitar ese tipo, o para minimizar ese tipo de situaciones que no son honestas, eso es deshonestidad, eso no es correcto, porque usted no aprende nada. O si a usted otro le resuelve las cosas en la vida, va a pasar lo mismo. Usted no va a estar preparado para resolver los problemas usted, sino que va a estar esperando que otro le resuelva las cosas. Y eso ya no debe de seguir pasando. ¿Ya? Eso es una mala costumbre. Entonces ese es el asunto. Entonces, en relación a este número 2 de este comunicado, el acumulativo que corresponde con el cuestionario de tejidos de este segundo parcial, vamos a empezarlo a desarrollar a partir del lunes en hora clase y nada más, no se va a habilitar a otra hora. Y el número 3 dice, se mantiene el valor de los acumulativos y de cada parcial. O sea, los valores no cambian, solamente cambia la estrategia. Y esto es precisamente por eso, porque hemos detectado esas cosas que no son correctas. Así que hay que tomar nota de eso. Bueno, vean, como las fechas no cambian, hay que ver el calendario de las evaluaciones, ¿verdad? No cambian las fechas, pero sí, a partir del lunes de esta semana que viene, vamos a desarrollar ese cuestionario en hora clase. Se les va a habilitar en hora clase. Por eso no está ni subido todavía a la plataforma, porque a partir de ahí, en mi caso, en otras secciones, los compañeros, incluso el cuestionario del video de interior de la célula, se los pusieron a hora clase. Yo ya se los había colocado, así que no se los voy a cambiar, pero el de tejidos, el cuestionario de tejidos que dice el calendario, sí se lo voy a poner a partir del lunes en horas clase, nada más. Entonces, bueno, básicamente es eso. Yo, como hay muchas cosas que quisiera dar una breve explicación, lo que voy a hacer es que aparte de las videoconferencias, voy a tratar de grabar unos videos cortos en donde hago o ejemplifico o explico algunas cosas que quizás ya las leyó, pero que con una explicación extra podría tener, digamos, mayor claridad del tema. Entonces eso lo voy a ir haciendo a lo largo de estos días. Bueno, estamos pendientes entonces con esa actividad del lunes y lo demás sigue igual. Así que sigan leyendo, sigan estudiando, ya tienen el contenido ahí. Si yo les agrego algún contenido o les modifico algún contenido es simplemente para mejorar la explicación. Siempre pendientes del aula. Bueno, eso es todo. Que tengan buen provecho. Terminamos por el día de hoy. Muchas gracias, Lick. Dele, por nada. Muchas gracias, Lick. Por nada, buen provecho. Buenos días, Lick. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde igual.